Listo. A ver, hoy día chicos vamos a continuar con lo que es el tema de lo que es lo que engloba la química orgánica, de lo que es la parte tercera de bachillerato, ¿ok? Nosotros vamos a presentar lo que quedó en lo que es un poquito más profundo de lo del tema de la semana anterior. Ya, hoy día vamos a hablar sobre los hidrocarburos, pero principalmente quiero como una especie de remember de lo que vimos la semana anterior, ¿ok? No olvidar que los hidrocarburos vienen a ser compuestos que están conformados principalmente por carbono, ¿ya? Son compuestos orgánicos, ¿ya? Eh, y se van a dividir en diferentes tipos, de acuerdo a la cantidad de número de carbonos que vaya a tener, y pueden ser de diferentes tipos y de diferentes tipos de usos. Ahora, entre los hidrocarburos nosotros tenemos que tener en claro que tenemos unas definiciones previas para poder tener conocimiento de la clase, ¿ya? Tener en cuenta que la nomenclatura es un sistema un sistema de tipo estandarizado que vamos a utilizar para nombrar tanto compuestos inorgánicos como orgánicos, ¿ya? Esto se emplea en tanto en química, en ambas químicas. Ahora, ¿quién va a determinar el tipo de nomenclatura de todos los compuestos químicos que se vayan a formar o que se vayan a realizar? Van a ser lo que son la Unión Internacional de Química Aplicada, o también conocida como la nomenclatura IUPAC, ¿ya? Y la isomería viene a ser lo que es un tipo de fenómeno que va a permitir que las moléculas de un compuesto químico, en este caso que tenga la misma composición atómica y que tenga propiedades diferentes. Es debido a que de esta forma van a estar organizados. Es decir, que, por ejemplo, que como todos los hidrocarburos van a ser compuestos conformados por carbono, ¿ya? Van a tener el mismo tipo de composición, carbono e hidrógeno, igual ya lo vamos a ver más tarde, ¿ya? Este, y como van a ser única diferencia es la cantidad de la estructura de la línea de carbonos que va a formar la estructura, ¿ya? Teniendo en cuenta esto, que la fórmula molecular condensada es aquella fórmula que va a indicar la cantidad total de átomos de cada elemento presente en una molécula, ¿ya? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, la molécula del agua, ¿ya? La molécula del agua, la fórmula es H2O, que quiere decir que esa es la fórmula reducida, la condensada, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada viene a ser que la representación total, del número total de átomos y enlaces que van a estar presentes en lo que es en la molécula de ese tipo de compuesto. Ahora, tomando el ejemplo anterior del agua, por ejemplo, nosotros tenemos que si la fórmula condensada molecular del agua viene a ser H2O, entonces la representación total de todos los átomos de la fórmula viene a ser dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Ya? Obviamente enlazados entre sí. Ahora, la fórmula semidesarrollada viene a ser una interpretación, ¿ya? O una simplificación de la fórmula desarrollada. Este tipo de fórmula de semidesarrollada se da en el caso cuando las cadenas de carbono son demasiado largas para poder reducir su interpretación. ¿Ya? Los hidrocarburos son un grupo de compuesto orgánico que van a contener principalmente carbono e hidrógeno, que eso es lo que nosotros les había mencionado, ¿ya? Ahora, los compuestos orgánicos van a ser considerados los compuestos orgánicos más simples, ¿ya? Pero pueden ser considerados como las sustancias principales que se van a derivar todos los compuestos orgánicos, ¿ya? En este caso, el principal tenemos que es el petróleo, ¿ya? El petróleo es un claro ejemplo de lo que es un compuesto orgánico, de lo cual se va a obtener diferentes tipos de derivado. Va a estar formado por su principal base de carbono, pero de él se va a derivar diferentes tipos de productos. Gas licuado de petróleo, gasolina, etcétera. ¿Ya?
Ahora, es importante recordar que el carbono es considerado el único elemento químico que puede formar cadenas estables consigo mismo. Es decir, que se pueden unir entre carbono y carbono. Es decir, que van a estar unidos mediante enlaces. O también conocidos de manera muy sencilla, enlaces simples o enlaces dobles o enlaces triples de carbono y carbono. ¿Ya? Ahora, tienen afinidad con otro tipo de elementos que son el oxígeno, el nitrógeno y otro tipo de elementos. Puede ser el cloro, puede ser el bromo, etcétera. ¿Ya? Forman cadenas lineales ramificadas y también cadenas cíclicas. Ya lo vamos a ver un poquito más extenso después, ¿ya? Ahora, cabe recordar que cada átomo de carbono va a estar formado por cuatro tipos de enlaces, perdón, van a formar cuatro enlaces, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a tener una clasificación de los hidrocarburos, ¿ok? Los hidrocarburos nosotros los vamos a clasificar en, en alifáticos y aromáticos, ¿ya? Los hidrocarburos alifáticos son aquellos que se van a subclasificar en acíclicos, alicíclicos y obviamente van a tener su clasificación. Ahora, los aromáticos se van a clasificar en monocíclicos y policíclicos. Ahora, vamos a tomar lo que es el tema de los acíclicos en los hidrocarburos alifáticos. ¿Ya? Ok, como pueden ver aquí. ¿Ok? Ya, nosotros vamos a tener tres clasificaciones, los alcanos, los alquinos y los alquenos. ¿Ya? ¿Cómo van a estar diferenciados ellos? Porque van a estar diferenciados por su tipo de enlace. Simple, que son los alcanos, enlace doble, que son los alquenos, y enlace triple, que son los alquinos. ¿Ya? Pero siempre respetando la norma que el enlace entre carbono y que cada carbono tiene que tener cuatro enlaces. ¿Ya? Ahora. Vamos a tener también la misma representación, pero en la forma alicíclica, ¿ya? En este caso son los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos van a formar una especie de, no van a formar una especie de cadena lineal, sino que van a formar ciclos, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de carbonos, puede tomar forma hexagonal, forma triangular, de acuerdo a la cantidad de carbonos. Más o menos tenemos una relación de esto, ¿ok? Y los hidrocarburos aromáticos son aquellos como el benceno, el tolueno, el naftaleno y el fenantreno, etcétera. Ahora, los alcanos son hidrocarburos, son hidrocarburos saturados que solo tienen enlaces simples entre carbono y carbono, que se mencionó. Ahora, la fórmula general que se va a tomar en cuenta para los hidrocarburos son el número de carbonos, es decir, la fórmula química del carbono, obviamente, que es la C, ¿ya? La N, que va a estar representada, que va a representar el número de carbonos, ¿ya? Hidrógeno, ¿ya? Por el doble del número de átomos de carbono más 2, ¿ya? Ya lo vamos a ver y lo voy a explicar en un ejemplo más luego, ¿ya? Ahora, también son conocidos que los alcanos son compuestos no polares, es decir, que son poco solubles en agua, ¿ya? Ejemplo de ello tenemos lo que es el gas metano. Ahora, las propiedades de los alcanos tenemos que entre las propiedades tenemos, otras propiedades tenemos que son de incoloros, inodoros, ¿ya? Es decir, que no tienen color, no tienen olor, pero en los casos de los más pequeños, los que tienen menos cantidad de cadena de carbono, van a ser menos densos que el agua, van a tener un punto de ebullición, ¿ya? Pero el punto de ebullición va a depender. ¿Qué era el punto de ebullición? Es el grado de temperatura en que cierta sustancia va a llegar a un tope máximo de, de elevación de su temperatura, ¿ya? Por así decirlo. Y generalmente los alcanos todos son combustibles. Por ejemplo, el gas butano que se utiliza generalmente para lo que son los encendedores, ¿ya? Aquí me voy a detener un rato. Vamos a explicar un poquito la fórmula general, chicos, ¿ya?
Ahora, ya, la fórmula general de... Voy a dejar de compartir un ratito esto, ¿ya? A ver, ya, les voy a explicar. Bueno, les había mencionado que la fórmula general para los alcanos son que tenemos que el carbono, ya, ya, ya. Tenemos que el carbono va a estar representado por el siguiente, por lo siguiente. El número total de carbonos que va a estar representado por la letra N, ¿verdad? Ahora, de ese número total de carbón, esos carbonos van a estar unidos a átomos de hidrógeno. Esos hidrógenos, el número total de hidrógenos van a ser representados por el número de total de carbonos multiplicado por 2, ¿ya? Más 2, ¿ya? Es decir, que técnicamente lo que vamos a tener es esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos el metano se tiene entendido que tiene un carbono. El carbono va a estar, eh, el carbono va a estar representado por el número de átomos, ¿ya? Por ejemplo, uno. Es decir, que cada átomo de carbono tiene que tener cuatro enlaces y esos cuatro enlaces tienen que estar enlazados por cuatro átomos de hidrógeno. ¿Ya? Como lo pueden ver aquí. ¿Cómo vamos a representar la cantidad total de átomos de hidrógeno? ¿Ya? Es decir, que nosotros vamos a tener que si cada carbono tiene cuatro enlaces, es decir, que el número total de hidrógenos vendría a ser por el número de carbono. ¿Ya? Multiplicado por 2. Uno por 2. Ya a este le vamos a sumar dos hidrógenos más. ¿Ya? ¿Qué viene a ser la interpretación de la fórmula molecular de esta de aquí? ¿Ya? CH4, como podemos ver, ¿ya? Es decir que el CH4, que es el metano, ¿ya? Va a estar conformado por un átomo, perdón, por un átomo de carbono, ¿ya? Y por átomos de hidrógeno, ¿ya? Listo. ¿Hasta ahí queda claro un poquito, chicos? Ya. Ahora, volviendo con el ejemplo, ¿ya? Siguiendo la misma fórmula, nosotros vamos a tener lo que es que, por ejemplo, si fueran dos átomos de carbono, ¿ya? ¿Ya? Dos átomos de carbono, que vendría a ser otro tipo de hidrocarburo. Esos dos átomos de carbono van a estar representados vamos a emplear la misma cantidad, la misma fórmula para determinar la cantidad total de átomos que va a representar. En este caso, si tenemos dos carbonos, es decir, que van a tener el número total de hidrógenos, va a ser, ¿ya? Dos hidrógenos, ya a este se le suman dos, multiplicado por dos. Dos hidrógenos por dos, sumado dos. Y así sucesivamente. Y siempre van a estar enlazados de carbono a carbono, ¿ok? Para que sea hidrocarburo. Ya, porque si ya el enlace de carbono el carbono está unido a otro elemento, ya va a formar otro, si no está enlazado entre carbono y carbono, va a formar otro tipo de elemento, ¿ok? Ya.
Esta es la representación. ¿Cuál sería la fórmula total de esto? Que son dos carbonos, ¿ya? Por el número total de hidrógenos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Dos carbonos, 6 hidrógenos. ¿Ya? Que es la representación de esto de aquí. ¿Ya? Ahora, ya. Ahora, volviendo a nuestro tema. Ahora, ya entendieron esta parte de la fórmula general, ¿verdad? Para los alcanos. Ya hicimos el ejemplo del metano e hicimos otro ejemplo otra cantidad de números de carbonos. ¿Ok? Ahora, siguiendo esto de lo que vimos de la fórmula molecular condensada o la fórmula desarrollada o semidesarrollada y la fórmula semidesarrollada, nosotros tenemos que tener en cuenta que la fórmula molecular va a ser de acuerdo al número de carbonos. Por ejemplo, cuando es un carbón, los alcanos se van a enumerar del 1 hasta el 100, ¿ya? Así que hay infinita cantidad de hidrocarburos que se pueden obtener. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos los principales cuatro, de acuerdo a la cantidad de carbonos. ¿Ok? Ya. Si nosotros tenemos que el primero va a ser con un carbono, el metano, va a ser la misma explicación de antes. Como lo ven, la fórmula condensada, CH4, ya, la fórmula semidesarrollada, que es, perdón, la fórmula desarrollada, que viene a ser la interpretación completa de todos los átomos que comprende la fórmula, es decir, un carbono con cuatro hidrógenos, como pueden ver aquí. Y la de semidesarrollada va a ser igual, porque en este caso es una unidad. En cambio, en el etano va a cambiar. Perdón, en el etano, que este viene a ser con dos carbonos y seis hidrógenos, el ejemplo que hicimos en antes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la representación total, la fórmula condensada de este compuesto viene a ser C2H6, es decir, dos carbonos con seis hidrógenos unidos. Ahora, ¿cuál va a ser la representación de la fórmula estructural y desarrollada? Va a ser que los dos carbonos van a estar unidos mediante ellos, en este caso por enlace simple, lo que lo convierte en un alcano con su número total de hidrógenos, teniendo en cuenta que siempre tienen que tener cuatro enlaces. Cada átomo de carbono tiene que tener cuatro enlaces. Uno, 2, 3, 4. Entre sí. ¿Ya? Uno, 2, 3, 4. Es decir, que el número total viene a ser dos carbonos. ¿Ya? Y ahora el número total de hidrógenos viene a ser eh, el número total de carbonos, 2 multiplicado por 2 sumado 2. ¿Ya? Que viene a ser C2H6, lo mismo. Y la interpretación de la condensada es la división de cada molécula, es decir, que aquí vamos a tener esta interpretación de aquí. ¿Ya? ¿Cómo nosotros obtenemos la fórmula semidesarrollada? De esta manera. Ya, ya. Lo vamos a tener de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a continuar, por ejemplo, con el propano. ¿Ya? Propano son tres carbonos. ¿Ya? Tres carbonos. La fórmula general de propano viene a ser esta. Ya. La fórmula molecular de este compuesto tenemos esta. C3H8.
¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué quiere decir? Que tenemos 3 carbonos, 8 hidrógenos. Lo vamos a representar. Ya. Fórmula molecular, la que está aquí. ¿Ya? ¿Ya? Fórmula molecular. Y la desarrollada, esta de acá. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la fórmula semidesarrollada. ¿Cuál va a ser la fórmula semidesarrollada de este compuesto? ¿O cómo nosotros lo vamos a obtener? ¿Ya? Lo vamos a obtener por cada carbono. Es decir, que cada carbono va a tener sus enlaces o su reducción, porque obviamente cuando ya, por ejemplo, queramos realizar el decano, ¿ya? Que son de 10 carbonos, ¿ya? Ya vamos a ver por qué se nombran así también, ¿ya? Se va a hacer una cadena muy larga al momento de quererla eh, interpretar. Como nosotros la interpretamos de la siguiente manera. Como lo pueden ver aquí, ya. Primero nos fijamos en el primer carbono, ¿ok? Tenemos el primer enlace de carbono que tiene C. ¿Y cuántos hidrógenos tiene el primer enlace de carbono? Uno, dos, tres. Tres enlaces de hidrógeno, ¿ya? Eso lo interpretamos. Ya. Ahora, va a estar por medio de su enlace simple por el otro carbono. ¿Con cuántos enlaces de hidrógeno? Dos. Ya. Y el tercero, que va a ser igual que la cadena de extremo a extremo, pero en este caso de los alcanos. Y todo va a variar de acuerdo a la cantidad de enlaces de hidrógeno, ¿ya? Y de acuerdo al tipo de enlaces. Ya. Ahora, ahora, continuando con nuestro tema, tenemos que los hidrocarburos, eso lo que es fórmula desarrollada, fórmula molecular y fórmula semidesarrollada. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a tener que la misma nomenclatura va a ser de acuerdo al número de átomos, ¿ya? Cada una va a tener su prefijo. Por ejemplo, si son uno, se utiliza el met, 2 et, 3 prop, 4 boot, y etcétera. Ya, yo le puse un ejemplo aquí, ya está, que se utiliza hasta el 10. Ahora, hay que recordar que los alcanos se nombran por de acuerdo al número total de carbonos, como lo pone aquí el prefijo, de acuerdo al número total de carbonos, ¿ya? Terminado con su sufijo en "-a". Por ejemplo, met y la terminación en "-ano", para hacerlo alcano, ¿ya? Metano, propano, etcétera. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, una pequeña tablita para explicarles el proceso, ¿ya? Tenemos lo que es lo misma terminación, prefijo y terminación con sufijo, ¿ya? Ya. Por ejemplo, si son 5 carbonos, se llama pentano, ¿ya? En referencia a la figura geométrica, a una figura geométrica, ¿ok? Hexano igual, hectano igual, octano que es 8, nonano que es 9 y decano que es 10. Ahora,
Aquí hay una interpretación de la fórmula molecular y semidesarrollada. Yo les voy a mandar una pequeña tarea que ya se las voy a mandar en el grupo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la isomería son aquellas tipos de moléculas, perdón, disculpa, la isomería viene a ser aquel fenómeno que va a permitir que las moléculas, va a permitir eh, aquellas moléculas con un mismo tipo de composición, en este caso los alcanos, que van a ser conformados por carbono e hidrógeno, ¿ya? Van a tener la misma composición atómica, pero van a tener propiedades diferentes a lo que es su compuesto original, ¿ya? Y en cambio, los isómeros son compuestos químicos que también que van a ser casi lo mismo, que van a tener la misma fórmula molecular, pero la estructura molecular o disposición espacial en la fórmula o en los átomos va a ser diferente. Es decir, que no va a ser lo mismo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que la isomería de los alcanos, que todos los alcanos que contienen cuatro o más átomos de carbono, ahí van a presentar un tipo de isomería estructural. Es decir, que en la estructura lineal de, como lo vimos en la fórmula semidesarrollada, de lo que es los alcanos, ¿ya? Van a presentar un tipo de enlace o ion, que ese ya lo vamos a ver después. Ya, es decir, que significa que hay dos o más fórmulas estructurales diferentes que se pueden dibujar por cada fórmula molecular. Eso ya es cuando ya estamos formando otro tipo de compuesto. ¿Ya? Y aquí se da que existe la posibilidad de que un mismo compuesto con la misma fórmula molecular puede tener arreglos en los átomos de carbono y halógenos, es decir, que los halógenos vienen a ser aquellos elementos químicos que se van a añadir a una fórmula química. Por ejemplo, cuando estamos huyendo al propano, le estamos agregando bromo, ahí va a cambiar el de tipo de compuesto. ¿Ya? Ahora, este de aquí va a resultar en isómeros estructurales o de cadena, ya como podemos ver aquí. Ya, los ejemplos de alcanos, nosotros tenemos los alcanos lineales, que este es otro tipo de representación, pero viene a ser la misma cadena lineal, ¿ya? Y los ramificados son aquellos que van a representar la misma cadena lineal, pero unidos a otro tipo de ion. En este caso, por ejemplo, que tiene la misma estructura, el CH3, que no viene a ser lo mismo que el CH4, ¿ya? Este viene a ser un tipo de alquilo. Y por ejemplo aquí este enlace de carbono e hidrógeno que tiene unido dos hidrógeno, ¿ya? Ahora, también de esta manera lineal, también lo podemos tener en la forma de alcano cíclico y alcano bicíclico, es decir, que va a tener dos o más ciclos, ¿ya? Ejemplos de los isómeros, aquí podemos ver 2-metilpropeno, que eso ya lo vamos a ver cómo se formula, ¿ya? Que el propeno está formado por tres carbonos. Aquí está representado por sus números de carbono e hidrógeno, pero va a estar unido ¿a qué? A un ion alquilo, ¿ya? O un metilo. Igual, chicos, les voy a mandar una tareita de refuerzo. Igual este tema todavía lo tenemos que profundizar un poquito más por ello del tiempo. Ok, preguntas hasta ahora, chicos. No, hasta el momento no, profe. Sí, sí estamos, le estamos entendiendo un poco. Ya, no, igual no hay problema si no lo entienden al inicio. Sí, es un poquito complicado a la medida que se va interpretando, porque si tienen que aprender bien los alcanos para que se les haga un poquito más fácil lo que son alquenos y alquinos, ¿ya? Ahora, lo básico que tienen que tener en cuenta es que siempre el carbono tiene que tener cuatro enlaces de hidrógeno, ¿ya? Cuatro, ¿ya? En diferentes formas. Ya. Para si se lo representa en fórmula estructural o semidesarrollada, siempre tenemos que contar cuatro. Ya. Ya la fórmula molecular ya es otra cosa, que es ya la representación completa de la fórmula, es decir, que el compuesto. Ya. Es como decir el, eh, la etiqueta del nombre del producto, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, en base a esto, yo les voy a mandar una tarea un poquito larga, ¿ok? Van a hacer lo que es la tabla parecida a igual a esta de aquí, como la pueden ver, la de aquí.
en la que es de la nomenclatura, pero me lo van a hacer a partir del 1 hasta el 100. Ese sí se los voy a decir que sí me lo presenten a mano, no hay problema, para que no tengan el problema de computadora, pero me suben las fotos, ¿ok? Así en una tabla, diferenciado, bien bonito, pueden utilizar el material que ustedes prefieran, pero tenemos que, para que lo vayan desarrollando, ¿ya? Les voy a poner el ejemplo, les voy a mandar el ejemplo de este de aquí, ¿ya? Ya. Igual a este. Así más o menos tienen que hacerlo, como este de aquí, ¿ya? ¿Si lo alcanzan a ver? Sí, 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 lo está viendo. Ya. Donde ustedes van a colocar el nombre en base al conocimiento de la fórmula, como les expliqué los prefijos, ¿ya? Ustedes van a investigar cuáles son los prefijos del 11 hasta el 100 y van a agregarle lo que es el sufijo a, ¿ok? Y ustedes van a realizar, ya después de tener los nombres, van a realizar lo que es la fórmula desarrollada y la fórmula semidesarrollada. ¿Ya? Luego que ya tengan estas fórmulas de aquí, van a poner la fórmula condensada, que va a ser el número total de la interpretación. ¿Ok? Bueno, chicos, les agradezco. Ya les voy a pasar el link de la asistencia. Este señor Stalin Mero, por favor, escríbanme el número personal para poder formar el grupo, para pasarle el material, ¿sí? Ok, profe, ya le voy a escribir. Listo. Muchas gracias. Les agradezco. Tengan un buen día, chicos.